Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundice cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Estamos pues abordando esta serie de temas sobre la Navidad, sobre los misterios que acompañan a esta hermosa celebración. Y el lunes antepasado tocábamos el tema sobre el nacimiento de Jesús, si nació en un establo o realmente no fue así, qué es lo que dice la Escritura, qué nos enseña la tradición y cuáles fueron los hechos históricos reales que acompañaron a este acontecimiento. Hablamos también el lunes pasado sobre la estrella de Belén, esta famosa estrella que a lo largo de los siglos había sido debatido si era un fenómeno astronómico real, si había realmente acontecido una conjunción de planetas, si se debía a una estrella nova, a un cometa, a qué, o si realmente dentro del Evangelio tenía el valor de un símbolo. Es un símbolo lleno de un sentido teológico y explicábamos que realmente pues la estrella de Belén es el signo de la estrella de la fe, la luz de la fe que nos guía hacia Jesús, el Mesías. Pues hoy vamos a hablar acerca de los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos famosos. Realmente fueron 3, eran reyes, eran magos. ¿Qué dice la Iglesia, la tradición? ¿Qué nos enseña el Evangelio al respecto? Para ello vamos a partir de lo que nos dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, que es donde podemos encontrar este dato. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 12, dice la Sagrada Escritura: Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar y lo mismo que él toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron: en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con el encargo: averigüen con precisión lo referente al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarle. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto la estrella que se les apareció en Oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después, advertidos por un sueño que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Muy bien, pues hermanos, este es el dato que nos da la Sagrada Escritura sobre la famosa visita de los reyes al niño Jesús. Para hablar de este tema, tomaremos el libro Enigmas de la Biblia, tomo número 5, del licenciado Ariel Álvarez Valdés, para que podamos dilucidar mejor qué es realmente lo que aconteció. ¿Existieron los Reyes Magos? Vamos a hablar al respecto. Recuerden que no quiero quitarle la fe a nadie, no se trata de quitarle la fe. Estos programas es para ayudarnos a conocer mejor la fe, comprenderla y vivirla convenientemente desde un conocimiento real, no desde leyendas e imaginación, sino desde un estudio de la Sagrada Escritura que nos permita tener un conocimiento real de por qué creemos lo que creemos y por qué se dijo lo que se dijo y está escrito así en la Biblia. De eso se trata, para eso está este programa. De todos los episodios de la infancia de Jesús,
Tal vez uno de los más conocidos es el de los Reyes Magos. ¿Quién no recuerda cada año al llegar la Navidad a aquellos misteriosos personajes que arribaron a Belén desde tierras lejanas, envueltos en sus exóticos atuendos para ofrecerle al niño Dios sus presentes de oro, incienso y mirra? El único evangelista que conserva el recuerdo de este hecho es San Mateo, como lo hemos dicho en el capítulo 2, versículo del 1 al 12. Según él, procedían de algún lugar de Oriente y lograron encontrar a Jesús gracias a una misteriosa estrella que lo guió por el camino. Este episodio está tan grabado en la mentalidad popular que millones de niños en todo el mundo creen que los Reyes Magos todavía siguen viniendo cada año en la madrugada del 6 de enero, día de su fiesta, a dejarle a ellos también algún regalo en sus zapatitos. Esta es una tradición muy propia, sobre todo en Europa, especialmente de la tierra española, de España. Pero, ¿qué sabemos exactamente de estos magos? ¿De dónde procedían? ¿Por qué desaparecieron de la historia sin dejar rastros? Siendo que fueron los primeros extranjeros en descubrir el secreto del niño Dios escondido en la criatura que habían visto en Belén. ¿Por qué desaparecieron así de repente? Hay ideas que corregir al respecto. Vamos a corregir 3 ideas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el Evangelio de San Mateo no dice que los Reyes Magos fueran ni 3, ni reyes, ni magos. Como tal, no lo explica el Evangelio. Ya vamos a entender por qué es que se ha quedado en el número 3 la cantidad de los reyes. Pero vamos a entender qué es lo que dice realmente el Evangelio. En efecto, Mateo nunca habla de 3. Si ustedes van a la cita bíblica que le hemos dado, van a ver que el número 3 no aparece en ningún lado. Sino que Mateo dice unos magos que llegaron de Oriente. Mateo 2:1, puede leerlo. Unos magos que llegaron de Oriente, sin precisar exactamente el número de estos. Tampoco dice que se trataba de reyes. En ningún momento va a decir que eran reyes. Solo dice que eran magos. Y no debemos pues imaginarlos como monarcas de ningún lado. Esta es otra idea que hay que corregir. Finalmente, no eran magos en el sentido actual de la palabra. Hoy la gente piensa, cuando le dicen mago, a alguien que hace magia, que hace trucos, que hace aparecer un conejo de un sombrero, algo así, ¿verdad? O en otro polo, pues alguien que hace brujería, un mago. En este sentido, no eran magos, sino que eran personas que en la antigüedad se les llamaban magos porque eran estudiosos de la ciencia secreta. Especialmente la palabra mago significa, ¿verdad?, sacerdote, ¿verdad? Significa sacerdote. Vamos a hablar mejor de este término para que miremos de dónde proceden. Eran sacerdotes paganos que estudiaban las ciencias secretas. Eran sabios que investigaban el curso de las estrellas en el cielo. Eran astrónomos. Astrónomos, no astrólogos, ¿verdad? Astrólogos son esos que andan diciendo ahí Aries, no sé qué cosa, Cáncer, no sé qué cosa. Esa es otra cosa. Esta gente era gente de ciencia, astrónomos. Por lo tanto, a los magos de Mateo hay que considerarlos como astrónomos estudiosos del cielo, representantes del saber y de la religiosidad pagana de aquel tiempo. Creo que ahí hemos aclarado ya algunas cositas. Entonces, no eran 3, no eran reyes y no eran magos en el sentido actual de la palabra. Pero, ¿es posible entonces que el episodio de los magos sea verídico y que estos personajes se presentaran realmente en Belén cuando nació Jesús? Si analizamos el relato a la luz de las noticias históricas y científicas que tenemos, más bien parecería que no. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué aparecen en la Biblia? Tenemos muchas preguntas sin respuesta. En primer lugar, una estrella que guía a los magos desde Oriente hasta Jerusalén, es decir, desde este a oeste, luego de Jerusalén a Belén, es decir, de norte a sur, y finalmente se detenga sobre una casa, como lo dice Mateo 2:9, es un fenómeno astronómico imposible de aceptar. Por otra parte, habría quedado registrado en alguna crónica de la época, como lo hemos dicho en el lunes pasado. Por tanto, ya sabemos que no fue un fenómeno astronómico, sino que fue un fenómeno de fe. Un fenómeno de fe. En segundo lugar, dice Mateo que al enterarse Herodes que había nacido el rey de los judíos, se asustó, y agrega, y con él toda Jerusalén. Pero, ¿por qué el pueblo de Jerusalén, que odiaba a Herodes y que justamente esperaba con ansias el nacimiento del Mesías, se iba a asustar en lugar de alegrarse en el silencio?
Es decir, aquí hay algo que es contradictorio, que hay que conocer un poco la historia y hay que ver que Herodes era un tirano y que era odiado por el pueblo. Entonces más bien el pueblo tenía ansia de que apareciera el Mesías y que quitara a ese tirano. Entonces, ¿por qué el pueblo se iba a asustar? Tenemos esa segunda interrogante. Tercera interrogante. El relato cuenta que Herodes convocó a los sumos sacerdotes y escribas para que lo ayudaran a averiguar dónde había nacido Jesús. Pero tal reunión resulta imposible, pues sabemos que los sacerdotes y escribas de Jerusalén tenían muy mala relación con Herodes y que el Sanedrín no estaba a su disposición desde que el monarca unos años atrás había incluso mandado asesinar a varios de sus miembros. Esto está en la historia, pues que hay que profundizarlo por otros lados. Es decir, no era tan fácil la cosa como pensamos, que venía Herodes y llamaba a los sacerdotes y averiguaban ellos por dónde las profecías apuntaban que iban a ser el Mesías. No. Tenemos ese siguiente interrogante. Y cuarto interrogante, el versículo 4 del capítulo 2, da a entender que el nacimiento del Mesías en Belén era un dato recóndito y difícil de saber y que hubo que convocar a una junta de estudiosos y expertos para poder averiguarlo. Pero, en cambio, Juan en el capítulo 7, versículo 42, afirma que todo el mundo conocía que el Mesías debía nacer en Belén y por lo tanto no hacía falta ninguna reunión de eruditos para saberlo. Entonces, estos son los 4 detalles que vamos a tomar en cuenta para hacer el análisis posterior, que lo haremos después de la pausa para que usted no cambie la sintonía, ¿verdad? Recuerden que pueden llamarnos a nuestro teléfono en cualquier momentito para hacernos una consulta o decirnos algo. Lo puede hacer ahorita que estamos en los anuncios, en cualquier momento nos contacta 2714-0660, repito, 2714-0660, también el 2713-9940, 2713-9940 y también nos puede whatsappear, ahora está de moda, al 8830-2384, 8830-2384. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Saludos a todos los que se están conectando en el Facebook Live. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecrán se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción Gracias por estar en sintonía. Que Dios me lo bendiga. Estamos abordando aquí nuestro programa sobre los Reyes Magos y estamos aclarando, ¿verdad?, un montón de cosas acerca de ellos. Bueno, aquí nos están saludando nuestro hermano Iván José, dice: hermano Walter, hoy se celebra la advocación de la Medalla Milagrosa, un saludo para todos los devotos. Claro que sí, hoy día de María Inmaculada, en esa advocación de la Medalla Milagrosa, que ella ruegue por nosotros. María, concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Muy bien. Seguimos hablando sobre esta escena tan pintoresca del Evangelio de Mateo que cuenta la venida de los famosos Reyes Magos. Y estamos aclarando que no eran reyes según el Evangelio, hasta donde tenemos entendido, según el dato evangélico, que no eran magos en el sentido actual de la palabra y que no eran 3. ¿Pero qué sucedió? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa después? Primero, notemos la actitud de Herodes frente a los magos. Esta actitud también resulta un poco creíble. ¿Por qué? ¿Por qué resulta poco creíble? Primero, porque está asustado nada menos que por la posible aparición de un rival al trono. Y en un asunto tan delicado, Herodes era un paranoico, una persona que mandó matar un montón de gente porque según él querían usurpar el trono, hasta sus propios hijos los mandó a matar. Entonces, ¿cómo un hombre que la historia lo muestra tan paranoico deposita toda su confianza en extraños personajes que acababan de llegar? ¿Por qué no manda Herodes al menos a un grupo de sus soldados tras los magos para asegurarse del descubrimiento de la casa donde había nacido Jesús? No, simplemente les dijo: vayan ustedes, averigüen, cuando se den cuenta dónde está, regresen, vengan y díganme para ir también yo a adorarlo.
Es decir, es algo extraño. Si yo lo tengo como enemigo, al que está naciendo en aquel lugar, no sé dónde está, y viene un grupo que dice saber dónde se encuentra localizado, pues lo más lógico es que yo enviara a por lo menos ahí a un grupo de soldados detrás a espiar, a ver dónde estaba mi enemigo para acabar con él. No, simplemente vayan ustedes y después se regresan y me cuentan. Parece extraño, ¿no? Lo siguiente, podemos imaginar el revuelo que causarían en una pequeña aldea como Belén la llegada de estos insólitos personajes de Oriente con su inusual carga de regalos. Y cuando se fueron, el servicio de inteligencia de Herodes no fue capaz de descubrir a qué niño habían visitado. Son datos que quedan así en el aire que si los leemos desde el Evangelio, pues nos dejan más bien más incógnitas. ¿Y ustedes creen que iban a pasar desapercibido toda una caravana de estos reyes poderosos que llegaban tal vez en camellos, a caballos, a dejar regalos preciosos ahí a un establo de Belén? Esto llamaría la atención. Entonces, ¿cómo es que Herodes perdió la pista tan fácilmente? Lo siguiente, según el relato de los magos, mucha gente se enteró de que Jesús había nacido en Belén. Herodes, toda Jerusalén, los sumos sacerdotes, los escribas, la misma gente de Belén. Pero según San Juan, cuando Jesús salió a predicar, nadie sabía que Jesús había nacido en Belén. Y lo podemos constatar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 41 al 42. Ese dato nos lo da Juan, ¿verdad? Nadie sabía que Jesús había nacido en Belén. Dice el Evangelio, en el versículo 41 al 42 de Juan, aquí lo tengo en mano, dice la palabra de Dios. Otros decían, este es el Mesías. Otros preguntaron, ¿acaso el Mesías vendría de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendría de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de David? La gente estaba dividida a causa de él. La gente no sabía, estaban preguntando, se estaban hipotizando acerca del Mesías, porque la gente no sabía dónde había nacido Jesús, según el Evangelio de Juan. Y según Marcos, la gente de Nazaret tampoco sabía que el nacimiento de Jesús hubiera sido algo tan especial. Eso lo relata Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Es decir, Mateo es el que está dando estas luces, está poniendo toda esta escena. Recordemos que los escritores evangélicos, al redactar su evangelio, lo hacen pensando en la comunidad a la que se está dirigiendo. Mateo escribe a una comunidad judeo-cristiana, es decir, personas convertidas del judaísmo. Por tanto, todo lo que va narrando él, además de que tiene un trasfondo histórico, es decir, hay hechos históricos reales, viene matizado con un montón de escenas que tienen un sentido teológico. Es decir, Mateo escribe en el Evangelio cosas que no acontecieron en la historia, pero que al ser narradas como están escritas, el propósito que tienen es dar una respuesta teológica, una enseñanza, mostrar quién es Jesús. Jesús es el Mesías. Esto no lo podemos perder de vista. Vamos a ver otro dato curioso acerca del rey Salomón y Jesús para que entendamos esto. Es posible encontrar explicación para alguna de estas dificultades. Ya las vamos a ver. Pero para todas ellas juntas es difícil hallar una respuesta concreta. Por eso, actualmente los estudiosos de la Biblia prefieren pensar que el episodio de los Reyes Magos, así como está en el Evangelio, no sucedió realmente. Por eso la explicación que acabo de dar. Mateo relata algo que tiene un fin teológico, más que ser una crónica histórica. Mateo no quiere contar qué fue lo que pasó, que llegaron estos magos, que hicieron. No. Mateo, al decir este episodio, tiene un fin teológico. ¿Cuál era? Recuerden que lo explicamos con la estrella de Belén. Mostrar cómo los paganos sí quisieron reconocer a Jesús, mientras que los judíos rechazaron al Mesías. Este es el trasfondo real y el trasfondo teológico de la narración de Mateo para explicar la venida de estos magos. Eso nos tiene que quedar claro. ¿Por qué entonces Mateo incluye este pasaje entre los sucesos de la infancia de Jesús? Para responder a esto, debemos tener presente que Mateo compuso su evangelio para una comunidad cristiana de origen judío, es decir, que tenían una formación y una cultura judía. Y sabía que los judíos tenían una gran estima por los grandes personajes del Antiguo Testamento. Ahora bien, Mateo no conocía demasiados detalles de la infancia de Jesús. Sí conocía al Jesús adulto, pero no al Jesús niño.
Entonces decidió contar los distintos episodios de la infancia del Señor basándose en la vida de personajes del Antiguo Testamento. ¿Están oyendo esto? Mateo cuenta la historia de la infancia de Jesús basándose en la historia de personajes famosos del Antiguo Testamento para hacer más fácil al pueblo judío, que era su oyente, el lector de ese evangelio, reconocer a Jesús como el Mesías, dándole a ellos historias que ya eran familiares. Y una de las figuras más admiradas del Antiguo Testamento para el pueblo judío, sin duda, era el gran rey Salomón, el famoso rey sabio. Según la Biblia, este monarca gozaba de una sabiduría y una inteligencia tan extraordinaria como ningún otro rey la tuvo jamás, ni antes ni después de él. Eso lo dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12. Su ciencia fue superior no solo a la de los otros reyes, sino a la de todos los sabios de Oriente. También lo dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 9 al 11. Llegó a componer más de 3.000 parábolas, 1.005 poemas y hasta escribió tratados de botánica y de zoología, según consta en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 12 al 13. ¿Cuál era uno de los episodios más famosos y divulgados de la vida del rey Salomón? Sin duda, el de la visita de la reina de Saba. ¿Se acuerdan? Aquella reina que incluso dice Jesús, se levantará la reina del sur para juzgar a esta generación, porque ella se vino, dice, desde tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno más grande que Salomón, y ustedes no le quieren prestar atención. Los judíos solían contarlo con gran orgullo esta visita de una reina extranjera. ¿Y qué decía? Que un día se presentó en Jerusalén una reina anónima, venida de un lejano país llamado Saba. Había oído hablar de la extraordinaria fama del rey israelita y quería conocerlo y admirarlo personalmente. Lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Este episodio era tan popular y conocido entre los judíos que el mismo Jesús lo citó en cierta oportunidad cuando, discutiendo con los judíos que no creían en él, ni siquiera aceptar sus enseñanzas, les dijo: el día del juicio se levantará la reina del sur y los condenará. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 42. Ahora bien, si analizamos el relato de la reina de Saba, encontramos los mismos elementos que en el relato de los Reyes Magos. ¿Cuáles son estos elementos? Los va a escuchar usted después de la pausa. Entonces no cambie la sintonía. Vamos a hacer ahora un paralelismo entre el nacimiento de Jesús con la visita de los magos y entre el personaje famoso, el rey Salomón, y la visita de esta reina pagana venida de las tierras de Saba. Y la vida eterna, ahora más que nunca, ahora más que nunca, amén, 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 Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos abordando el tema sobre los Reyes Magos, viendo qué es lo que realmente dice la Biblia sobre estos personajes y por qué Mateo pone este episodio en la infancia de Jesús cuando ningún otro evangelista narra un episodio similar. Estábamos haciendo la comparación entre el rey Salomón y Jesucristo, el rey de Israel, y estábamos hablando de que hay un paralelismo que Mateo quiso contar entre la historia de la visita que hizo la reina del sur, la reina de Saba, al rey Salomón, y la visita que hicieron estos magos paganos, estos reyes magos, a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cuáles son los paralelismos que podemos hacer? En primer lugar, con Salomón, una reina anónima se puso en camino y viajó a Jerusalén desde un lejano país de Oriente. Eso lo dice Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice respecto a Jesús? Unos magos anónimos se pusieron en camino y viajaron a Jerusalén desde un lejano país de Oriente. También lo mismo, Mateo 2, 1. Después vemos que la reina era sabia también. La reina era sabia, pero estaba sorprendida por la sabiduría de Salomón. Que la reina era sabia lo dice Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Y los magos que vinieron a ver a Jesús también eran sabios. Tercer lugar, ella buscaba al rey de los israelitas para admirarlo. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9. A Jesús, bueno, los magos buscaban al rey de los judíos para adorarlo.
Mateo capítulo 2, versículo 2. Hay un claro paralelismo entre la historia de Salomón y de Jesús. Un cuarto punto. A la reina la guió una estrella. La literatura judía dice, cuando la reina de Saba se acercaba a Jerusalén, reclinada en su carruaje, vio a lo lejos una rosa maravillosa que crecía a orillas de un lago. Pero al aproximarse más, vio con asombro que la rosa se transformaba en una luminosa estrella. Cuanto más se acercaba, más brillaba su luz. Esto está en la literatura judía, ¿verdad? Para que no lo vayan a buscar en la Biblia, que ahí no lo van a encontrar. También a los magos los guió una estrella, como lo dice Mateo capítulo 2, versículo 2. Entonces tenemos a una reina guiada por la luz de una estrella y a unos magos guiados también por la luz de una estrella. ¿Están viendo el paralelismo? Quinto punto. La reina de Saba llegó planteando enigmas difíciles de resolver y halló las respuestas. Los magos llegaron planteando un enigma difícil de resolver y hallaron la respuesta. ¿Cuál era este enigma? Que Jesús era el Mesías, descubrir al rey de Israel, lo que todo el mundo quería saber, quién era el Mesías, dónde estaba el Mesías. Ellos lo descubrieron. Sexto punto. La reina le ofreció a Salomón los regalos que traía, oro, incienso y piedras preciosas. Lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 10. Los magos le ofrecieron al niño los regalos que traían, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Lo vemos en Mateo 2, versículo 11. Último punto. Luego de admirar a Salomón, la reina regresó a su país y desapareció de la historia. Los magos, luego de adorar al niño, regresaron a su país y también desaparecieron de la historia. Entonces, es un paralelismo. El cuento de los Reyes Magos es un paralelismo con el cuento de la reina de Saba. Es decir, Mateo tenía este propósito porque le estaba hablando a un pueblo que conocía muy bien la historia de la reina del sur. Y él, Mateo, trata de iluminar al pueblo para que se dé cuenta que Jesús es el verdadero rey de Israel, el que es sabio, el que es digno de admirar, al que debemos llevar nuestros presentes. Y así como esta reina desde lejos le vino a buscar, también nosotros desde donde estemos debemos buscar a Jesús. Es posible pues que el relato de los magos, así como está contado en el Evangelio de Mateo, no haya sucedido realmente, que no se trate de un hecho estrictamente histórico, sino que haya sido creado por San Mateo, teniendo como base la narración de la visita de la reina de Saba a Salomón. Este modo de contar la biografía de alguien era muy común entre los teólogos judíos de aquel tiempo, que más que una precisión histórica, lo que buscaban simplemente era transmitir una enseñanza o un mensaje. Y por supuesto que los lectores judíos, al leer el relato de los magos, descubrirían inmediatamente lo que el autor les quería decir: que Jesús era un nuevo y más grande Salomón, enviado por Dios a la tierra, que en este niño nacido en Belén residía una sabiduría y unos conocimientos extraordinarios, como nunca los hubo antes en ningún ser humano, ni los podrá ver después. Que las cosas que este niño diga cuando sea grande, aunque resulten desconcertantes o sorprendentes, pueden ser aceptadas con confianza, porque es Dios quien habla a través de él. Esto lo tenemos que tener claro. ¿Cuál es el destino pues de los Reyes Magos? ¿Qué ha pasado con los Reyes Magos? Los misteriosos magos de Oriente que llegaron a Belén para visitar al niño Jesús cautivaron pronto la devoción y la fantasía popular de los cristianos. Ya en el siglo II se les elevó a la categoría de reyes. Esto se debió a que había un salmo que decía, es el Salmo 72, versículo 10 al 11, lo pueden buscar en la Biblia, Salmo 72, versículo 10 al 11, que decía: los reyes de Tarsis y de Saba le traerán sus regalos, todos los reyes se postrarán delante de él. Entonces miraban cumpliéndose las profecías en Jesús. Recuerden que también he hablado de esto, cómo en Jesús se ven cumplidas las profecías. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ayudados por los salmos, las personas tratan de identificar todos estos personajes que tienen que ver con la vida de Jesús. Entonces, como la Escritura decía que al Mesías lo vendrían a adorar los reyes de la tierra, pues este pasaje también cae perfectamente como anillo al dedo para cumplir la profecía del Salmo 72. Por eso es que Mateo también pone a estos hombres adorándole, y la tradición cristiana le atribuye el título de reyes. Venían de Oriente, venían de Tarsis, de Saba, a adorarlo, pues eran reyes, supuso la tradición cristiana. Y se creyó que los magos eran reyes que habían venido para cumplir esta profecía. Luego se fijó su número. ¿Cómo se fijó el número 3? Al ser
3 los regalos que le ofrecieron al niño, oro, incienso y mirra. Se pensó que los magos tenían que haber sido 3. De hecho, en Armenia no se conoce que eran 3 magos, sino que en Armenia la tradición dice que eran 12 magos. 12. Es una tradición totalmente distinta en el pueblo armenio. Más tarde, en el siglo VI, se le dio los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, hasta el siglo VI. ¿En dónde? En la ciudad de Italia. En la ciudad de Italia, en el siglo VI. Ya en el siglo VIII se lo hizo de razas diferentes para representar las distintas razas conocidas. La raza europea, la raza asiática y la raza africana, que era para ese tiempo la conocida. Y eran de hecho los 3 continentes que se conocían para los tiempos de Jesús. Por tanto, estaba representada la humanidad entera en esos 3 hombres, porque representaban a los 3 continentes conocidos para ese tiempo. En el siglo VIII se le hizo entonces de raza diferente. Y por último, en la Edad Media se empezó a decir que uno de ellos era negro, era del color negro, para tratar de representar bien las razas. También a cada uno de ellos se les atribuye distintas edades para representar las distintas edades del hombre. A uno se le hizo bien joven, a otro un hombre más lozano y a otro un hombre anciano, un hombre mayor, que ya venía a representar la historia del hombre. Es decir, el hombre entero, la raza entera humana, viene a adorar a Jesús como el Mesías. Miren la importancia del significado de los símbolos usados por Mateo. Esto es lo importante, no que si hubieron reyes, que si no eran reyes, que si llegaron, si no llegaron, sino la importancia del relato a nivel teológico. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero quizás lo más pintoresco sea el detalle de sus reliquias. Según la tradición, una tradición, los magos murieron en Persia. De ahí sus restos fueron llevados a Constantinopla en el año 490. Esto lo cuenta el Pseudo Tomás en un escrito atribuido al Pseudo Tomás. De ahí sus restos entonces fueron llevados a Constantinopla en el año 490 y más tarde aparecieron en Milán. Y finalmente se les trasladó a Colonia, donde se les construyó una inmensa catedral, la Catedral de Colonia, que dilataron más de 600 años en construirla. Y ahí reposan los restos de los Reyes Magos. Los restos de los Reyes Magos, donde son venerados por miles de fieles. Y según la tradición, también se cuenta que los regalos que llevaron los Reyes Magos al niño Jesús se conservan en el monasterio del Monte Athos. Es un monasterio que le pertenece a la Iglesia Ortodoxa. Ahí es donde están los 3 regalos que llevaron los magos a Jesús. Según la tradición, se cuenta que estos magos, pues, después de que Jesús creció, 30 años después de haber crecido Jesús, cuando empezó la evangelización, los apóstoles los encontraron, les hablaron de Jesús, ellos se convirtieron, se bautizaron y fueron martirizados en el año 70, dando su vida también por Cristo. Por eso se le venera como santos y como mártires. Como santos y como mártires. Entonces, esta es la historia que podemos ver narrada por el evangelista Mateo. San Mateo nos cuenta que cuando Jesús vino al mundo, unos magos del lejano oriente se enteraron de su nacimiento. No pertenecían al pueblo judío, ni conocían al Dios verdadero, ni practicaban la auténtica religión. Solo observaban los astros y estudiaban ciencias secretas. Pero mediante la aparición de una estrella, Dios les hizo saber de la llegada del rey de los judíos a la tierra. También nos dice que los sumos sacerdotes y escribas judíos pudieron enterarse del nacimiento del Mesías, pero por otro camino, descifrando las profecías de la Sagrada Escritura. Finalmente, también el rey Herodes se enteró del nacimiento de Jesús por sus asesores políticos. El evangelista enseña que Dios quiere hablar con todos los hombres y que para ello emplea el lenguaje que cada uno puede entender. A Herodes le habló a través de sus asesores, a los maestros de la ley les habló a través de la Biblia y a los magos a través de los estudios astronómicos. Dios no rechaza a nadie, no excluye a nadie de la salvación, ni siquiera a los magos, que para la mentalidad judía de entonces eran extranjeros despreciables y que vivían en medio de su ignorancia y sus creencias supersticiosas. También a ellos le dirigió su palabra y de una manera en que pudieran entender. Hoy en día, en que determinadas categorías de personas, divorciadas, matrimonios irregulares, alcohólicos, drogadictos, enfermos de SIDA, homosexuales, etcétera, por uno u otro motivo no encuentran lugar en la iglesia y algunos hasta son excluidos en el nombre del mismo Dios, los Reyes Magos, lejos de constituir una historia feliz y romántica para contar a los niños, representan la advertencia divina de que el sol sale para todos
y que nadie debe quedar afuera de la salvación de Dios. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar el bloque del programa. El bloque final. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Muy bien, llegados al final de este programa, ya habiendo hecho las aclaraciones pertinentes que lo que está escrito en el Evangelio, más que un hecho histórico, es un hecho teológico. Es decir, pudo acontecer que vinieran estos personajes extraños a visitar al recién nacido. Pero el relato de Mateo lo que trata de darnos sobre todo es una enseñanza teológica. Es decir, que Dios se presenta para todos, que todos pueden conocerle, que todos pueden adorarle y que debemos adorarle como el Mesías. Este es el mensaje que está de trasfondo. Luego es gracias a la tradición de la iglesia que conocemos pues a estos personajes que incluso tenemos sus reliquias y son veneradas en la iglesia de Colonia. Les voy a dar solo algunos datos extras sobre estos magos para que conozcamos un poquito mejor de ellos. Entonces, los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el famoso mosaico de San Apolinar Nuovo de Rávena, que data del siglo VI, en el que se distingue a los tres magos ataviados al modo persa, con sus nombres encima y representando distintas edades. Es decir, es de los años 500 y pico, imagínense, de los años 500 y pico, hace 1500 años que se le dieron nombre a estos tres reyes. También se les ve representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos, y es hasta el siglo XV donde al rey Baltasar se le hace aparecer con tez negra, y los otros tres reyes, además de representar las edades del hombre, representan las tres razas que en la Edad Media eran conocidas. Melchor encarnaba a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos, por eso era de tez negra, ¿verdad? Y dijimos que con esto que se estaba representando ahí a la totalidad de los seres humanos y era la totalidad de la tierra conocida en aquel tiempo. También la palabra mago proviene del persa magu usha, que significa sacerdote. Llegó al griego como magos en plural y magoi, ¿verdad? Tenemos magos en singular y en plural magoi, ¿verdad? Que significa la casta sacerdotal persa o babilónica, que estudiaba las estrellas en deseo de buscar la divinidad. Después del griego pasó al latín como magus, ¿verdad? Como magus, de donde llegó al español como mago, pero era para referirse a los sacerdotes persas que estudiaban los astros, eran astrónomos. Eso lo tenemos que tener también claro. También podemos saber que estos magos, la primera vez que surge su nombre como tal, en el siglo VI, como Melchor, Gaspar y Baltasar, ya existían sus nombres en griego y se les conocía de otra manera. Han tenido distintos nombres a lo largo de los siglos, ¿verdad? A lo largo de los siglos. Si bien la Biblia explica que fueron 3 los regalos otorgados a los magos, la primera referencia concreta a los Reyes Magos y su número la da Orígenes, un conocido escritor eclesiástico en el siglo III. Ya en el siglo V, el Papa León I, el Magno, estableció oficialmente su número en 3 para toda la cristiandad. Ya desde el siglo V, el Papa establece que eran 3 los Reyes Magos. A mediados del siglo VI, en la iglesia de San Apolinar Nuovo, es donde aparecieron pues los 3 nombres de ellos, ¿verdad? Que equivalían a los nombres en griego, Apelicón, Amerin y Damascón. Esos eran los 3 nombres en griego, los nombres de los 3 reyes. Y en hebreo eran Magalat, Seraquín y Galgalat. Esos eran los 3 nombres de los Reyes Magos en hebreo. Según una leyenda, sus restos se encuentran en la Catedral de Colonia, Alemania, donde están reposando el relicario de los 3 Reyes Magos. Eso para que ustedes conozcan el dato también, ¿verdad? El dato. ¿Cómo se dio este traslado?
Bueno, eso se dio cuando el emperador Federico I Barbarroja en el siglo XII trasladó los restos de los magos que habían sido descubiertos por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que halló los 3 cuerpos coronados, dando por sentado que se trataba de los 3 reyes magos, por lo que se trasladaron sus restos a Constantinopla, y de ahí de Constantinopla fueron trasladados en el siglo XII por el emperador Federico I Barbarroja a Alemania, donde se construyó su inmensa catedral. Y según la tradición, también los relicarios con los presentes que llevaron los magos, pues se encuentran en el monasterio de San Pablo en el monte Athos, un monte donde están muchas comunidades de religioso ortodoxo, ¿verdad? De religioso ortodoxo. Entonces, esa es la historia que podemos contar de los Reyes Magos. Espero que hayamos quedado claro y que ninguno pierda la fe y que no me vayan a quitar a los 3 Reyes Magos del nacimiento, que no se trata de eso, ¿verdad? Sino que estamos aclarando. Los Reyes Magos representan al pueblo no judío, al cual el Señor se les manifiesta. Por eso se les celebra el 6 de enero bajo el nombre, esa fiesta de Epifanía, es decir, de manifestación, cuando el Señor se manifiesta al pueblo pagano, ¿verdad? Aquí está compartiendo un hermano que dice que él está alegre porque ahora en el nacimiento se lo va a poner al niño Dios, a la Virgen y San José, que ya no va a poner estrella, que ya no va a poner Reyes Magos, que ya no va a poner nada de eso. Allá él, ¿verdad? Nosotros no le estamos quitando la fe, lo está diciendo el hermano, sí, ¿verdad? Que es parte de nuestra tradición como católicos, y también tomando lo que dice la Biblia, no al pie de la letra, como que fuera un acontecimiento histórico, sino como fue escrito como tal, como un acontecimiento teológico. La estrella representa la fe que nos guía hacia el Señor, y desde la fe cualquiera, sea creyente o no creyente, si se atreve a aventurarse en el camino de la fe, descubre a Jesús como el Mesías y como el Salvador del mundo, como el verdadero Rey de Israel y el Rey de todos nosotros, más sabio que Salomón, el verdadero Hijo de Dios, nacido en humildad y en pobreza, para enseñarnos que el camino de la humildad nos lleva al cielo. Pues, querido hermano, esta es la bella enseñanza que nos da hoy San Mateo con esta historia de los Reyes Magos. El próximo lunes vamos a aclarar la fecha del nacimiento de Jesús, para cerrarle un poco la boca a nuestros hermanos protestantes que están atacando la iglesia diciendo que es paganismo la Navidad. Ay, Señor, la ignorancia realmente que es atrevida. Por eso vamos a aclarar si realmente Jesús nació o no el 25 de diciembre. Y por qué, si no nació ese día, por qué se celebra ese día la Navidad. Espero que podamos servirle y ayudarles con temas. Pues recuerden que este programa tiene reprise el día sábado a las 7 de la mañana, y también lo podrán escuchar el día domingo a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio Dulce Nombre de María en Condega, que también han estado escuchando este programa. Esperamos les sea de utilidad, y recuerden que subimos todos nuestros programas al canal de YouTube Creo, Señor, Yo Creo, donde usted puede suscribirse, o igual darle like a la página de Facebook con el mismo nombre, Creo, Señor, Yo Creo, donde también vamos poniendo distintos temas apologéticos para que usted defienda su fe. Igualmente les invitamos a seguir nuestra página Reconstruye TV, donde damos también algunas charlitas, programas que son para ayudarle a usted a crecer espiritualmente como cristiano, y también como un verdadero hijo de Dios y un buen ciudadano nicaragüense. Esperamos pues todo esto les sirva de ayuda. Oren por todos nosotros. Estuvo como siempre con ustedes su hermano en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Dios les bendiga. Y la vida eterna. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, Yo Creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.